Ahora. Hola, buenos días. En nombre de la doctora Prieto, en el mío propio, en principio quería dar las gracias a todos los asistentes. Por supuesto, quiero agradecer a las personas que han organizado esta reunión, especialmente a Rubén, aunque hoy no pueda estar con nosotros, porque sé que han hecho un esfuerzo muy importante para que esto fuera realmente una realidad. Y es muy importante. Rubén nos pidió desde el primer momento que intentásemos ir on time. Evidentemente ya vamos con un poquito de retraso. Entonces, lo ideal es, por favor, que todos los ponentes intenten ajustarse al tiempo, si no vamos a ser bastante estrictos a la hora de acortar la presentación. Y yo creo que deberíamos empezar ya. Entonces, voy a invitar a la doctora Noemi, que es adjunta del servicio de intensivos de nuestro hospital y que además tiene amplia experiencia en la UME, para que nos hable sobre el primer tema. Su tema va a ser básicamente el edema agudo de pulmón, propiedades de la ventilación no invasiva y hablar de la fisiopatología a la práctica, un tema absolutamente apasionante. Noemi, cuando quieras. Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Entonces, bueno, como ya os ha contado Javier, este es mi tema, que va sobre la ventilación no invasiva en el edema agudo del pulmón, y hablaremos un pelín de fisiología, que es lo que me han pedido, aunque sea un rollo, e intentar que sea muy fácil para que todos lo podamos entender. Entonces, lo primero de todo es saber por qué es importante este tema. Y es que todos los que somos sanitarios sabemos que el edema agudo del pulmón es una entidad muy frecuente en nuestros pacientes, especialmente en urgencias. Es un motivo muy frecuente de consulta. Sabemos también que la mayor parte de los pacientes son mayores de 65 años, pero no sé si todos somos conscientes de que hasta el 50% de esos pacientes vienen ya al hospital en estado crítico, o los cogemos en la ambulancia ya en estado crítico. Además, estos pacientes tienen una elevadísima tasa de mortalidad, que llega hasta el 10% intrahospitalaria, pero que al cabo de un año esos pacientes llegan al 33% de mortalidad. Es decir, 1 de cada 3 pacientes que cogemos en la ambulancia, que cogemos en urgencias con un edema agudo de pulmón, al cabo de un año van a fallecer. Y además, estos pacientes tienen una elevadísima tasa de reingreso, de nuevo, por edema agudo de pulmón. Entonces, pues vamos a ver. ¿Qué es el edema agudo de pulmón? Pues bueno, podríamos decir que es la manifestación más grave de la insuficiencia cardíaca y que es la segunda manifestación clínica más frecuente de esta insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se va a caracterizar? Bueno, pues se va a caracterizar por un acúmulo de líquido en los alveolos. ¿Y esto por qué se va a producir? Pues aquí llegamos a la parte de fisiología, ¿vale? Vamos a intentar que esto sea fácil y que sea rápido, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis a mi lado tenéis un esquema normal de cómo funciona la circulación normal. Como todos sabéis, hay una circulación sistémica a través de las venas sistémicas. La vena cava llega a la aurícula derecha del corazón, llega toda la sangre que está ya desoxigenada por el cuerpo, y de ahí pasa al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar se va a oxigenar esa sangre, que se va a devolver al corazón por la vena pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, que es el que nos va a conducir al resto de la circulación sistémica. Os pido perdón porque hay un error en la diapositiva, pone ventrículo derecho, pero es izquierdo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en el edema agudo de pulmón? Pues en el edema agudo de pulmón lo que va a pasar es que hay una insuficiencia cardíaca que hace que ese ventrículo izquierdo no sea capaz de bombear la sangre bien a la circulación sistémica. Por tanto, esa sangre lo que va a hacer es irse acumulando en el ventrículo derecho primero y después se va a ir acumulando hacia atrás en las venas pulmonares. Esas venas pulmonares van a estar congestionadas y va a haber un aumento de la presión en su interior, de la presión hidrostática. ¿Eso qué va a hacer? Pues que parte de ese líquido vaya a pasar a los alveolos, que ese va a ser el acúmulo de líquido que vamos a tener ahí. Además, se van a poner en marcha una serie de mecanismos compensadores que a largo plazo lo que van a hacer no es mejorar, sino incluso empeorar este cuadro. Uno de ellos es el riñón, que es fundamental, que lo que va a hacer es activar el sistema renina-angiotensina, que por un lado va a hacer que haya una vasoconstricción y un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Por lo tanto, se va a aumentar la poscarga, por lo tanto el corazón va a tener que hacer todavía más trabajo para bombear,
Y por otro lado, lo que va a hacer es tener un efecto antidiurético, es decir, se va a acumular más líquido y eso va a aumentar la poscarga y eso también va a hacer que el corazón trabaje todavía más. Esto a nivel sistémico, a nivel de los pulmones, pues ese acúmulo de líquido va a hacer que haya alveolos que estén llenos de líquido que no se van a poder ventilar bien, eso nos va a dar un efecto SUNT, es decir, el SUNT lo que es que hay alveolos que van a estar sin ventilarse bien, pero que sí que van a estar perfundidos. Y por otro lado, bueno, va a aumentar las resistencias de la vía aérea y va a hacer que el trabajo respiratorio sea mucho mayor. El paciente va a tener que hacer mucho esfuerzo inspiratorio porque las resistencias con todo eso lleno de líquido van a estar muy aumentadas. Pues va a tener que hacer mucho trabajo respiratorio. Entonces, ¿cuáles son las causas de este edema agudo del pulmón? Bueno, pues hay causas agudas, que la fundamental por su importancia y por su frecuencia va a ser el infarto agudo del miocardio, pero vamos a tener otras causas de insuficiencia cardíaca izquierda, como pueden ser arritmias, como pueden ser causas de crisis hipertensivas. Por otro lado, también puede ser que tengamos una cardiopatía crónica que se nos haya descompensado, por ejemplo, las valvulopatías. Y luego también hay edemas agudos de pulmón que no son cardiogénicos, como por ejemplo la sobrecarga hídrica primaria. En cualquier caso, todos ellos, el proceso fundamental que realizan es aumentar la presión capilar pulmonar. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Porque el fundamental que va a tener va a ser la disnea. Mucha disnea, ortopnea, no va a ser capaz de no estar sentado, de no conseguir respirar bien. Y luego va a estar con malestar general, con inquietud. A nivel de signos que vamos a poder ver nosotros, pues bueno, van a ser pacientes que van a estar sudorosos, que van a tener tos, que además va a tener una expectoración rosácea, taquimneicos, uso de la musculatura accesoria, etcétera, etcétera, etcétera. El diagnóstico del edema agudo del pulmón, como todos sabéis, es clínico, no nos hacen falta pruebas, pero sí que es verdad que son de mucha utilidad, como son la radiografía, la ecografía transtorácica o incluso los marcadores analíticos, que hay algunos que son más específicos del corazón, como es el BNP. Y aquí llegamos a la parte de la ventilación mecánica no invasiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva? Pues la ventilación mecánica no invasiva no es más que una modalidad de soporte ventilatorio en la cual no requiere intubar al paciente. Esta ventilación mecánica no invasiva, de hecho, se inició en los años 30 y se empezó a probar en pacientes con edema agudo del pulmón. Lo que pasa es que perdió fuerza porque surgieron nuevos dispositivos como el pulmón de hierro y luego además hubo un auge muy grande de las UCIs y de las intubaciones urotraqueales. Pero bueno, ahora en los últimos años se ha vuelto a poner más en auge esta ventilación mecánica no invasiva y su objetivo principal en el edema agudo del pulmón va a ser intentar no intubar o prevenir la intubación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que intentar prevenir la intubación no es sustituir la intubación. Si el paciente necesita ser intubado, hay que intubarlo. Y el éxito de esta terapia va a depender muchísimo de que consigamos una buena adaptación de nuestro paciente a esta ventilación. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales ventajas de la ventilación mecánica no invasiva? Pues tiene muchas. Lo primero es que el paciente va a estar más cómodo. Además, permite que haya menos requerimientos de pseudoanalgesia en ese paciente. Le va a permitir hablar, va a evitar que le produzcamos lesiones de la vía aérea asociadas a la intubación, nos va a permitir realizar un DNI precoz y disminuye las infecciones respiratorias que están asociadas a la ventilación mecánica. Sin embargo, pues presenta algunos inconvenientes fundamentales. Uno de ellos es que ni asegura ni protege la vía aérea y el otro de ellos es que no hay una ventilación exacta porque tiene fugas, como todos sabéis también. De la ventilación mecánica no invasiva hay múltiples modalidades, pero nos vamos a centrar en las dos más importantes y las que tienen evidencia en el edema agudo del pulmón. Vamos a empezar por la modalidad CPAP, que es una presión continua positiva en la vía aérea. Entonces, al aplicar esta presión continua positiva sobre la vía aérea que está por encima de la presión atmosférica, se le deja al paciente respirando espontáneamente. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues bueno, tiene unos efectos respiratorios. El fundamental es que esa presión al final, durante toda la respiración, lo que va a hacer es mantener esos alveolos abiertos en la expiración. Va a facilitar el intercambio gaseoso y va a mejorarnos la oxigenación del paciente. Eso va a hacer que se disminuya ese efecto SUNT del que ya hemos hablado antes, porque nos va a mejorar la relación ventilación-perfusión.
Y además va a disminuir un poco la carga que tienen que hacer los músculos respiratorios, va a aumentar la capacidad residual funcional, la compliance y la distensibilidad del pulmón, y va a contrarrestar el efecto de autopip que tiene ese aumento de las resistencias vasculares de las resistencias de la vía aérea superior, que hemos hablado antes. Respecto a la hemodinámica, fundamentalmente lo que va a hacer es aumentar la presión intratorácica, y eso va a hacer, por un lado, que disminuya el retorno venoso y que nos disminuya, por tanto, la precarga, pero es que también nos va a disminuir la poscarga, disminuyendo la presión transmural. Además, va a ayudar a disminuir la tensión arterial del paciente y el gasto cardíaco que va a tener. ¿Qué evidencias tenemos del uso de la CPAP en el edema agudo del pulmón? Bueno, pues como ya os he dicho, la respiración mecánico-invasiva se inició en el edema agudo del pulmón, entonces hay estudios clásicos muy numerosos. Uno de ellos es el que os traigo aquí, que es un CHEST del año 95, y bueno, pues en todos estos estudios clásicos, en general lo que se viene a decir es que la CPAP en el edema agudo del pulmón mejora la oxigenación, nos va a mejorar parámetros fisiológicos, va a reducir las tasas de intubación, y en ninguno de ellos individualmente se demostró un beneficio en la supervivencia, pero sí que cuando hicieron un análisis de varios estudios sí que se demostró que había mejoría en la supervivencia en estos pacientes. Sin embargo, bueno, hay algunos estudios que son controvertidos, como por ejemplo este que es un multicéntrico que veía que no había diferencias en el uso de CPAP o de oxigenoterapia convencional en pacientes. Estos estudios a veces no están bien diseñados, que este es el ejemplo, porque incluye pacientes en insuficiencia respiratoria aguda, incluye tanto neumonías como edema agudo del pulmón. Entonces, bueno, pues no nos sirve mucho. En el caso de la BiPAP, pues la BiPAP es el primer modo ventilatorio más utilizado, y lo que vamos a hacer es, además de la presión expiratoria que habíamos añadido antes, además de añadir una PIP, le vamos a añadir una presión de soporte, una presión de asistencia al paciente. Entonces lo que va a hacer es ayudar al paciente, entre tanto que el paciente va a elegir cuándo iniciar la inspiración y cuánto dura esa inspiración. Entonces lo que le va a proporcionar es una ayuda a ese paciente. Entonces vamos a tener dos niveles de presión. Vamos a tener una PIP, que en este caso la vamos a llamar EPAP, y una presión inspiratoria que vamos a llamar IPAP. Por tanto, como hay dos niveles de presión, muchas veces a esta modalidad respiratoria se la llama bilevel. ¿Qué efectos va a tener la BiPAP? Pues bueno, a nivel de la EPAP, que es lo mismo que la PIP, pues va a tener exactamente los mismos beneficios que os he contado antes. Pero además se le añaden los efectos de la IPAP. Entonces, esta IPAP lo que va a hacer es permitir que los músculos respiratorios descansen y va a disminuir la fatiga. Aumenta el volumen corriente del paciente y va a mejorar la ventilación alveolar, y con eso lo que vamos a hacer es corregir la hipercapnia. Entonces, de las evidencias del uso de BiPAP en general, bueno, pues igualmente hay estudios clásicos, como este New England también es del año 95, que prueba los efectos beneficiosos de la BiPAP en pacientes en EPOC descompensado. Sin embargo, los beneficios de la BiPAP no están tan claros en el resto de insuficiencias respiratorias de otras causas. Y parece ser que, bueno, que podría mejorar la hipercapnia en pacientes más que la oxigenoterapia convencional. Pero de esto tampoco hay muchísimos estudios. Entonces, si nos vamos al uso de la BiPAP en el edema agudo del pulmón, pues lo que hay es mucha controversia. ¿Por qué? Porque hay varios grupos de estudios que lo que hacen es comparar la BiPAP con la oxigenoterapia convencional. Y esto, evidentemente, sale una mejoría de la BiPAP frente a la oxigenoterapia convencional. Sin embargo, si comparamos la BiPAP con la CPAP, no hay diferencias significativas en los beneficios que nos puede aportar la BiPAP con la CPAP. Y por el momento, pues no hay muchos estudios sobre esto. Entonces, en resumen de los dos modos ventilatorios de no invasiva, la CPAP, lo que hacemos es poner presión positiva continua durante todo el ciclo respiratorio, mientras que en la BiPAP tenemos esa presión continua expiratoria y además tenemos una presión positiva inspiratoria o una presión de soporte que ayuda al paciente a coger ese aire. La CPAP, por tanto, no ofrece soporte ventilatorio, mientras que la BiPAP sí lo ofrece. La CPAP lo que va a hacer es aumentarnos la oxigenación y evitar el colapso de la vía aérea, y la BiPAP, añadido a eso, lo que va a hacer es aumentar la ventilación alveolar, restablecer la capacidad residual funcional. En resumen, lo que va a hacer es disminuir la hipercapnia. Y por otro lado,
nos va a disminuir el trabajo respiratorio. Por tanto, la CPAP la vamos a utilizar más en insuficiencias respiratorias hipoxémicas y edema agudo de pulmón, y los otros indicados de la BiPAP serían insuficiencia respiratoria hipercápnica y pacientes con EPOC. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la ventilación mecánica no invasiva en nuestro edema agudo de pulmón? Noé, 2 minutos. Vale. Lo primero que hay que plantearse es si hay que ventilar a todos los pacientes. Pues no, si hay respuesta rápida al tratamiento convencional, yo no ventilaría a todos los pacientes. Sí que es interesante considerarlo en formas severas del edema agudo del pulmón, o, muy interesante, considerarlo en pacientes que no son candidatos a intubación. Pero esto, como os he dicho antes, nunca debe retrasar la necesidad de intubación. ¿Qué modalidad utilizo? Pues bueno, la CPAP, que es la que está, digamos, estudiada, y no hay evidencias suficientes para recomendar la BiPAP. Sí que me plantearía utilizarla en pacientes que tengan hipercapnia, que ahí sí que se han demostrado beneficios. ¿Dónde se puede utilizar? Pues bueno, dentro del hospital va a depender del tipo de hospital que tengamos. Ya sabemos que esto se utiliza en urgencias, se utiliza en la UCI, se utiliza en unidades de cuidados respiratorios intermedios, y lo que hay que saber es que estos pacientes van a requerir monitorización, van a requerir personal experto y formado, y que van a tener una carga de trabajo elevada. Entonces va a depender un poco del hospital. ¿Y qué pasa con la prehospitalaria? Bueno, pues como en todo, en la prehospitalaria no hay muchos estudios de esto, pero sí que he encontrado este estudio en concreto que me pareció muy interesante. Estos autores lo que intentan hacer es demostrar la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva tanto en pacientes EPOC como en pacientes con edema agudo del pulmón. Recogieron 100 pacientes a los que se les había aplicado el tratamiento y los dividieron en 2 grupos: pacientes que habían recibido más de 15 minutos de tratamiento con ventilación no invasiva y menos de 15 minutos. Y recogían parámetros, sobre todo de parámetros vitales. Y al hacer el análisis del estudio, lo que veían es que esos parámetros vitales mejoraban en todos los pacientes, tanto en aquellos que habían recibido más de 15 como menos de 15 minutos de terapia. Entonces, en conclusión, bueno, pues que hay que utilizar la ventilación mecánica no invasiva en emergencias también. Y hasta aquí. Muchas gracias por todo. Yo creo que luego, si quieres, hacemos una mesa y hablamos y discutimos un poco las preguntas, ¿vale? Bueno, ahora va a hablar Salvador Barra, que es médico de emergencias y especialista trabaja en la UME de Tarragón y en el Gigante 3. Y él nos va a hablar del síndrome coronario agudo y de los campos de mejora antes de hacer la coronariografía. Te dejamos algo. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias a la organización por invitarme y a vosotros por acudir a escucharme. En primer lugar, presentarme, me llamo Salvador Parra, soy médico de emergencias, trabajo en una UCI móvil terrestre y otra aérea y bueno, hago la carga, básicamente. Me toca hablar del infarto de miocardio, pero no de la parte científica del infarto, sino de cosas que podemos mejorar. Y desde hace ya bastante tiempo se estableció unos criterios electrocardiográficos que pretendían ser la definición universal del infarto de miocardio, y que fue la tercera definición. En la cuarta ya están clasificándose en función también de los resultados de trombonitas en infarto de tipo 1, 2, 3, etc. Y bueno, pues yo me planteo si es universal o no es universal, porque permanece un pequeño reducto de castellano-manchegos que no resistimos a admitir esos criterios electrocardiográficos. Entonces, en el Corecam, lo que figura como criterios electrocardiográficos siguen siendo las elevaciones mayores de 0,1 milivoltios. No hay criterios de edad, no hay distintas graduaciones en función de la edad que tenga el paciente, y esto me lleva a comentar, esto lo traigo a colación por comentar algo importante, me parece importante del Corecam. Es un protocolo de actuación, no es un protocolo asistencial, no es un diagnóstico, no es ni siquiera una guía de actuación, es un protocolo que pretende prestar la mejor asistencia posible a una patología concreta. Como patología asistencial, como protocolo asistencial,
se ha quedado un poquito atrasado, hay que renovarlo. Hablamos con la agencia el otro día y nos comentó que estaban en proceso de cambiarlo y, por tanto, a la hora de plantearme qué mejoras se pueden hacer en la asistencia al síndrome coronario agudo, no me puedo ir a la parte cuantitativa porque los datos hasta la fecha están recogidos, pero no están analizados. Y, por tanto, voy a correr el riesgo de elevar la categoría de generalidad, la anécdota, y entonces voy a hacer lo que los ingleses llaman, después de un brainstorming, voy a hacer un cherry picking y más o menos os voy a soltar lo que en castellano antiguo tradicional se dice siempre, un montón de cosas sueltas, ¿vale? En primer lugar, quiero recordar que deberíamos hacer nuestros cardiogramas ampliados cada vez que se presenta la ocasión. Las derivaciones derechas que nos interesan básicamente son 3R y 4R. Simplemente con cambiar esos dos electrodos, ya solemos cambiar 5 y 6, ya tendríamos derivaciones derechas y podríamos ver corazón derecho. Y para ver las posteriores lo que haríamos sería alargar hasta C7 y C9 a través del mismo espacio costal hasta llegar a la parte de atrás. Eso viene del protocolo, creo que todos lo hacemos, lo que a veces no hacemos, porque ya os digo, voy a ir comentando cosas que he visto, aunque a lo mejor, ya os digo, a riesgo de convertir en categoría de lo que es la norma, lo que son simples anécdotas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es diagnosticar si esas peculiaridades derechas son patológicas o no. El punto de corte ya es distinto, no es el mismo que en el electronormal y se sitúa en 0,5 milímetros, perdón. Simplemente con tener esa elevación de 4R ya tenemos una sensibilidad del 83% de afectación del corazón derecho. Mayor todavía sensibilidad, mayor especificidad si llega hasta 1 milímetro, ¿vale? En las derivaciones posteriores los criterios electrocardiográficos son parecidos, son solo de 0,5 milímetros en elevación del ST, lo que sería el diagnóstico, y en varones menores de 40 años es mucho menor todavía. Eso lo hacemos, me consta. Lo que a lo mejor no hacemos tanto es actuar en consecuencia. Entonces, hay que tener la precaución de, siempre que se sospecha afectación del ventrículo derecho, ahorrarnos la solnitrina. Y sobre todo si tenemos la confirmación, la comprobación por hacer unas derivaciones derechas que existe esa afectación, pues evitarlo, tratamos de evitarlo, ¿vale? Y por otro lado, cuando hacemos unas posteriores, lo que nos puede cambiar es la consideración del síndrome coronario. Si tenemos descensos del ST, pero de las posteriores tenemos una elevación, tenemos un coronario con elevación del ST, ¿de acuerdo? Con todas las consecuencias. Ahora quería comentar otra cosa y es que la relación que existe entre el síndrome coronario y el electrocardiograma. Me dicen eso de que la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino parecerlo y la descendencia anterior es una golfa de mucho cuidado, porque ahora lo vemos, ¿vale? Hay cosas que parece que son, pero no lo son, y hay cosas que lo son, aunque no lo parecen. Entonces, elevaciones del ST que no son un síndrome coronario agudo tenemos, ya lo sabéis, en la hipertrofia ventricular, tenéis ahí más o menos los trazos electrocardiográficos, patrones de repolarización precoz, el síndrome de Brugada o también la hipotermia, ¿de acuerdo? En la pericarditis aguda, a ver, la distribución de las elevaciones no cuadra con ningún territorio de ninguna arteria y aparte no hay descensos especulares y la morfología del ST de la elevación es como si lo estuvieran tirando desde arriba. Tenemos otros ya que son el remate, dentro de hace relativamente poco, que tuvimos un caso, y ese ha sido el etacorsubo, que no solo tiene un electro, como que veis, sino que aparte de eso tiene dolor, tiene la clínica exactamente igual, los cambios en el electro, hace elevación de marcadores y además tiene una distinesia apical cuando se hace la ecografía. Este no lo recuerda, es evidente. Pero tenemos también el caso contrario, es el caso del patrón de De Winter.
una publicación de Rubén Viejo, del otro, vuestro compañero. No hay una elevación del ST como la que se supone que debería cumplir los criterios de enfoque radiográfico para diagnosticar un síndrome coronario agudo. Sin embargo, es un infarto, ¿vale? Peor que ese tenemos el síndrome de Wells. Tiene dos patrones electrocardiográficos que deberíamos conocer y que básicamente tenemos que basarnos en inversiones de la onda B. Tenéis ahí los dos criterios. Lo que quiero que sepáis es que hay que estar pendiente de no solo lo que pone el protocolo o lo que es la definición tradicional de un infarto, sino plantearnos qué otras alteraciones pueden asimilar un infarto sin serlo o ser un infarto sin parecerlo, ¿vale? Recordar otra cosa sobre el bloqueo de rama izquierda de la vejez, que sería interesante que aplicásemos los criterios de Carbosa modificados por Smith. Esto nos hace aumentar, según si cogemos la segunda regla de Smith o la tercera regla de Smith, nos aumenta la especificidad del 90 hasta el 97% en estos criterios, y la sensibilidad la puede subir al 67 o al 54 si lo aplicamos el tercero. Lo que quiere decir esto es que posiblemente se nos escape alguno. Aplicaremos los criterios y habrá un bloqueo de rama izquierda que sea un infarto, pero no lo interpretaremos como tal. Pero si alguno, después de aplicar los criterios, nos sale que puede ser un infarto, hay que correr, porque la posibilidad de que sea un infarto van del 90 al 97, ¿de acuerdo? Y luego, por último, sobre el bloqueo de rama derecha, se habla de que se debería considerar la estrategia de la interrupción primaria en caso de síntomas isquémicos persistentes en presencia del bloqueo de rama derecha. Vale, pero esto no está encajado, por lo menos, en lo que a mi actividad asistencial se refiere, porque tener en cuenta que vosotros vivís en una ciudad que tiene un hospital con servicio de hemodinámica que funciona perfectamente las 24 horas del día, pero yo gran parte de mi actividad asistencial la realizo en un hospital que no tiene este servicio y que los tengo que traer a ellos, tengo que llevar nosotros y tomar decisiones sobre si lo tengo que llevar a un centro de hemodinámica o no. Y eso para mí, si no está recogido en un protocolo o no está incluido dentro de las condiciones de ese tipo de traslado, pues supone un cierto problema. Os insisto en el tema del diagnóstico porque no me gusta hablar mal de nadie, no voy a identificar a nadie, pero es que me pasó una cosa de relativamente poco, que fue que me mandaron un paciente en una ambulancia al superficie de un aterrizaje y entonces venía el paciente sordo. Y en el papel ponía, paciente con desviación de la comisura, no moviliza en el cuerpo derecho y a la auscultación me parece que tiene un bloqueo de la izquierda. Lo mando para descartar un infarto. Yo completo que ese caso no es habitual, es la cosa más rara que me ha pasado en mi vida. ¿Vale? Pero es interesante que todos repasemos o avancemos en hacer un diagnóstico bastante más exacto. Tampoco lo hizo tan mal porque le dio una aspirina, pensé que le dio un infarto. Tampoco se portó la cosa tan mal. En este sentido, yo creo, y estos son mis medidas que voy lanzando, que un área de mejora podría ser podernos transmitir electros y poder compartir y poder opinar sobre electros que podamos transmitir. Sobre este particular, la transmisión de imágenes debería estar regulada por el SESCAM. Debería existir un procedimiento que lo hiciera. El teléfono del que nosotros disponemos en las unidades es el iPhone -10 o algo así, porque es antediluviano, tiene una pantalla que a esta edad ya no veo nada, sinceramente. Pero si tuviéramos algún medio parecido, igual que usamos habitualmente en la vida diaria, podríamos compartir esos electros. Y podríamos, siempre y cuando tuviéramos la precaución de no revelar secretos, que nos jugamos una pena de 2 a 4 años, un poco, pues poder opinar sobre esos electros. Y ahora os quería preguntar si creéis que el hecho de que exista un consultor, por llamarlo así, al que tú le envíes un electro y te diga si le parece o no le parece que es un infarto, sería adecuado. Lo que quería es que eso estaría bien levantar la mano. Nadie tiene ninguna duda sobre el electro. Esto de hecho se hace más o menos a través del centro coordinador.
Lo que pasa es que el tomar la decisión desde lejos de opinar sobre un paciente que no estás viendo, pues es complicado. Pero bueno, existe, aunque lo estamos haciendo de una forma no tan segura como se supone que debería ser por los mecanismos que deberíamos utilizar. ¿De acuerdo? Otra cosa que quería comentar, la gestión del tiempo. Siempre se dice que el tiempo es miocardio. Esas son las condiciones de traslado, qué actitud terapéutica tenemos que tomar en función del tiempo que lleve el paciente o del tiempo que tardemos en administrar la medicación o el tratamiento. ¿Vale? Nosotros con el helicóptero tenemos un tiempo añadido que es una transferencia porque no aterrizamos en los propios hospitales. En algunos hospitales es muy corto. Aquí tenéis 3 minutos según el Google, también es verdad que lo miré con el coche en la calle, pero bueno, desde Geos hasta aquí, y en el caso de Albacete, por ejemplo, antes que fuimos de anoche, se van sumando 13 minutos. Parece que no es mucho, pero es que lo que hay que tener en cuenta es que el tiempo es miocardio desde el punto cero. No consiste en que llegue antes de 60 minutos, que si en vez de llegar antes de 60, perdón, 2 minutos, llega antes de 40, estoy hablando de miocardio, pues mucho mejor. Para eso algunos hospitales tienen el superficie en el tejado, el de Toledo, que es más nuevo, pues no lo tiene de momento, espero que llegue a la caja en su futuro lo tenga, ¿vale? Este tiempo que a veces lo intentamos ganar con las unidades avanzadas, a veces lo perdemos porque generalmente se detectan en los centros de salud y el paciente está esperando en el centro de salud hasta que nosotros llegamos con la unidad avanzada. Quizá una forma de mejorar esos tiempos sería iniciar el traslado con una ambulancia, con médico de primaria, monitor, y realizar una transferencia en ruta, que habitualmente no se hace, pero eso sí nos supondría tener una mejora. ¿Me puedes dar el...? Vale, si veis ahí, tenemos un monitor, una elevación del ST, un infarto muy claro, y mucho mejor que la fibrinolisis es darte con el dedo a 12 derivaciones, ¿vale? Ha desaparecido la elevación del ST completamente. Lo digo con los compañeros técnicos o que están en primaria y tienen un monitor. El monitor no sirve para diagnosticar, solo sirve para diagnosticar arritmias, pero no morfología. Las elevaciones del ST, las elevaciones del ST no se pueden ver. Deberíamos tener acceso a la historia clínica del paciente, cosa que no tenemos. A lo mejor en el futuro informe clínico electrónico eso es posible, pero si no, no podemos comparar electros, no podemos comparar exploraciones o antecedentes y comentar el tema de las enzimas. A pesar de que la negatividad no excluye la presencia de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, la utilidad es innegable. Ya existen en el mercado no solo analizadores de enzimas que nos dan una troponina de las normales, sino incluso, porque las normales pasan unas cuantas horas hasta que se elevan, sino analizadores de enzimas que nos proporcionan la alta sensibilidad. Y esto en una hora ya se ha elevado, con lo cual los aportes que pueden hacer para el diagnóstico y para la clasificación de pacientes son innegables. Y respecto de la ecografía, es operador dependiente con negrita y mayúsculas. Entonces, no sirve de mucho tener un ecógrafo, si lo tuviéramos, si no tuviéramos la formación necesaria para poderle sacar rendimiento. Que me parece ideal tenerlo y sería muy útil, pero comprendo que lo que hace falta detrás para poder sacar rendimiento de un ecógrafo es bastante complicado obtenerlo. Mi parte lo dejo aquí, si luego hay alguna otra cosa, en el turno de preguntas lo comentamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora va a hablarnos Carlos, que es el presidente del Consejo Español de RCP, además es el coordinador de formación en RCP de SEMES y médico del SUMA 112. Y Carlos va a hablarnos de las mejoras que podemos hacer en la actuación en la parada cardiorrespiratoria. Carlos. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, muchas gracias a la concurrencia por una sala tan llena y a la organización por permitirme hablaros un poquito
sobre un concepto muy amplio, ¿no?, que podríamos hablar, que es la parada cardíaca. Existe campo de mejora. Vale. Claro, es un tema que podría ser muy amplio, podríamos tocar muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es la mejora, al fin y al cabo? Bueno, esto es una diapositiva de conflictos de intereses, no tengo ninguno en principio, aunque estoy abierto, absolutamente. Pero lo que quiero decir inicialmente es que para ver si algo puede ser mejorable, tenemos que medirlo, porque lo que no se mide no se evalúa y lo que no se evalúa no se puede mejorar. ¿Cómo podríamos hacer nosotros métricas? ¿Cómo podríamos evaluar qué es lo que se está haciendo en este momento? Bueno, podríamos tener, digamos, tres enfoques estratégicos. Lo primero es incorporar en los servicios de emergencias métricas específicas sobre el desempeño de los recursos, ¿no? Incluso, en algún caso, con checklist de cómo se ha desarrollado, y para eso muchas veces es necesario tener pues, una historia clínica electrónica, efectivamente, para tener todas las guías clínicas o todos los procesos de parada, digamos, registrados, porque si no es un enfermo, evidentemente, hacerlo todo esto a mano y haciendo un debriefing posterior con el equipo interviniente. Eso, si tienes encima una dispersión geográfica importante, es prácticamente inviable, ¿no? Por otro lado, considerar dentro de las líneas estratégicas que la supervivencia a la parada con un CPC 1-2, con una buena situación neurológica, es un objetivo estratégico del servicio. Eso sería, pues eso, con una recuperación completa o con una mínima disability, con una mínima incapacidad, pero que permite una independencia funcional y una vida normal, ¿no? Y por otro lado, pues lo que sería participar, como se hace aquí, en estudios y registros epidemiológicos, tanto nacionales como internacionales. En este caso sería en el registro OSCAR, ¿no? Estos son datos del primer corte que se hizo, donde efectivamente aparece Castilla-La Mancha. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos mejorarlo? Bien, vamos a plantearnos una cosa que es un concepto mental que se utiliza mucho en las publicaciones sobre reanimación cardiopulmonar, que es la fórmula de la supervivencia de Einstein. Esta fórmula de la supervivencia consiste en tres elementos, tres pilares, tres columnas, digamos, que lo que nos van a hacer es esa fórmula de supervivencia. ¿Cómo podemos potenciar la supervivencia global a una parada? Bueno, pues nos vamos a basar, digamos, en tres multiplicandos que multiplicados entre sí van a dar lugar a una corrección de la supervivencia. Y estos serían la ciencia médica, la calidad de las guías, la eficiencia educacional, cómo enseñamos esas guías, cómo se las explicamos a la población, y luego la implementación local de los distintos eslabones de la cadena de supervivencia. Bien, entonces, esto es un pequeño cálculo, ¿no? La utopía sería que todo fuera uno, evidentemente no es una cosa fácil, y hacen una estimación en este primer artículo, este concepto se origina en los años 90, pero este artículo es de 2007, donde se habla un poco de cuál sería lo actual, ¿no? Y entonces estaremos hablando de una calidad de las guías bastante buena, de hecho ahora nos veremos un poco con ella, pero que el tema de la eficiencia educacional y la implementación local todavía serían mejorables, ¿no? Vamos un poco con la primera columna, lo que sería la evidencia científica, y vamos a dar algunas pinceladas sobre algunos aspectos tecnológicos que se han estado incorporando en los últimos años, ¿no? Bueno, tradicionalmente ya sabemos que la atención a la parada o a lo que era la reanimación clásicamente era pues incluso graciosa, ¿no? Pues lo del barril clásico para los ahogados, lo de hacerle correr encima de un caballo. A mí personalmente lo que más me gusta es el de prender fuego encima del pecho, es muy elegante. Y el de los latigazos, ese también está muy bien. Pero bueno, hemos llegado ya a un punto donde evidentemente todo esto lo hemos obviado y hemos pasado a lo que serían las guías y las recomendaciones en base al consenso ICOR y a las recomendaciones internacionales que ahora nosotros seguimos. Aquí nos centramos un poco más en las europeas, pero hay muchas otras y todas se basan en los mismos consensos científicos, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales se basan y se emiten en lo que se llama una metodología de redacción de artículos, que es la metodología GREI, con la cual vamos a tener recomendaciones fuertes o débiles con un nivel de evidencia pues, más alto, más bajo o nulo incluso, ¿no? Porque muchas veces la evidencia científica en el contexto de la parada cardiorrespiratoria pues, muchas veces es somera o no tenemos pues, grandes estudios contra placebo, evidentemente, ¿no? Y esto se va haciendo progresivamente porque la cantidad de literatura científica que se ha venido haciendo es progresiva, es cada vez mayor, ¿no? Entonces vamos a tener que en los últimos años ya no se hacen estas reuniones quinquenales donde se reunían en una gran conferencia y se emitían unas guías cada 5 años, sino que lo que se hace es una revisión continua de la evidencia que se va publicando. ¿Por qué? Porque de 2000 a 2005 hubo grandes cambios, de 2005 a 2010 también, pero desde 2010 a esta parte, los que hayáis estado siguiendo las guías y las modificaciones, habréis visto que sustanciales no hay grandes cambios, ¿no? Bien, vamos a hablar de algunas técnicas así muy chulas. Como mencionaba también hace un momento Salvador, está el tema de la ecografía. El tema de la ecografía intraparada, el problema es
que nos puede servir para identificar algunas causas de parada no desfibrilable, pero que requiere una formación importante y además no está exenta de ciertas dificultades, porque conseguir una ventana para ver en 4 cámaras durante las compresiones es bastante complejo. Podemos insistir en el tema de la capnografía, que vino para quedarse en el año 2010 y cada vez tiene más importancia, no ya todo solo para confirmar la situación en la vía aérea del tubo, sino también a la hora de monitorizar la calidad de nuestras compresiones, la calidad de nuestra reanimación y además que nos sirve incluso como factor pronóstico cuando estamos con una sistolia persistente, 15-20 minutos de RCP sin ninguna otra salida y que la capno, que la FC2 va disminuyendo progresivamente, ¿no? Tiene una gran utilidad en este sentido. Con respecto a las analíticas, las gasometrías intraparada, bueno, intraparada pueden tener mayor o menor interés, sobre todo para detectar algunas H's, algunas T's, sobre todo H's, la hipoxemia, la hipercapnia puede ser de utilidad, pero la mayor utilidad probablemente que vaya a tener la gasometría intraparada es tanto en las paradas muy prolongadas en tiempos donde quieres ya verificar un poco la situación ácido-base, pero sobre todo en el cuidado posparo. En los cuidados posparo siempre cada vez van a tener más importancia porque siempre parece que la parada, en el momento en que alcanzas el ROS y la retorno de circulación espontánea, ya ha terminado la parada, y no es así, sobre todo cuando estamos en un recurso de emergencias extrahospitalaria a 20, 30, 40 minutos de un centro hospitalario, una parada puede ser 10 minutos, pero una posparada puede ser 30 y puede hacerte muchas cosas el paciente en ese tiempo, ¿no? Entonces, aquí sí que tiene mucha utilidad probablemente la gasometría. Otras técnicas, pues podemos hablar de la RCP extracorpórea, la ECMO y cómo se está implementando progresivamente. El problema que tiene son temas de costes, temas de tiempo y temas de implementación local, pero cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Como en el tema este de la chica esta de los Pirineos, la inglesa, que estuvo 6 horas. Estuvo 6 horas en parada, no, estuvo 6 horas en tiempo. Bien. Y luego, por otro lado, el tema de la reperfusión coronaria, que siempre entra dentro de los cuidados posparo, porque como sabéis, la inmensa mayoría de las paradas extrahospitalarias acontecen en un entorno isquémico, ¿no? ¿A quién tenemos que hacer la reperfusión o a quién tenemos que priorizar para una ICP? Pues generalmente todos aquellos que diagnostiquemos o identifiquemos un infarto miocardio o que lo podamos sospechar por inestabilidad eléctrica o similar. Bien. Y el tema del control de temperatura, que ya no lo llamamos hipotermia terapéutica, que viene a ser lo mismo, ¿no? en pacientes no respondedores, en pacientes comatosos tras retorno a circulación espontánea, ¿no? Y sobre todo lo que es tratar con mucha agresividad la fiebre. Todas estas cosas son pequeñas circunstancias, digamos, tecnológicas que se van implementando en relación con las guías y que se han ido, digamos, introduciendo progresivamente en los últimos 10 años. Pero ahí me gusta también mencionar mucho esto, porque esto es importante. Este es el estudio ROCALPS que se publica en el New England en 2016, que es donde comparan amiodarona, lidocaína y placebo. ¿Cuál es mejor antiarrítmico? La lidocaína había desaparecido, luego ha vuelto. ¿Y cuál es mejor? ¿O hay diferencias con el placebo? Bueno, pues este estudio a mí me gusta mucho porque demuestra una cosa, es que amiodarona y lidocaína eran muy similares entre sí y ligeramente superiores a placebo en la FV refractaria, pero que en el estudio tangencial que se hizo sobre RCP por testigos, lo que se ve es que la RCP por testigos incrementaba un 10% la supervivencia global, lo cual hace que amiodarona, lidocaína, placebo en realidad sea de menos. Lo que realmente incrementó de verdad la supervivencia era la segunda columna, la eficiencia educacional. ¿Quién hace esta RCP por testigos? Los testigos. ¿Qué testigos? Generalmente los testigos formados. Este es un estudio muy clásico, es de hace 10 años, pero es un estudio retrospectivo donde se constata que la RCP realizada antes de la llegada del SEM duplicaba o más que duplicaba la supervivencia. Incluso tenemos estudios poblacionales en Japón donde en un plazo de 10 años, al hacer formaciones masivas a potenciales reanimadores, a potenciales testigos, las supervivencias con CPCs 1-2 se tripli o cuadruplicaban en determinados departamentos de Japón. Bien, vale que Japón es un país específico porque luego veremos otra cosa que tiene, que es una implementación de ideas brutal. Pero, ¿dónde llegamos a esto? La importancia de formar reanimadores. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero es centrarnos en los colegios. ¿Cómo estamos haciendo en esta comunidad autónoma con el ProRescue? Pero estas campañas de Kids Save Lives, ¿no? De los niños pueden salvar vidas y de formar a niños de secundaria. Incluso hay quien dice de formar a niños de primaria. Y dice, bueno, el niño de primaria no puede hacer reanimación. Quizá no puede hacer reanimación, pero desde luego puede llamar al 112 y ser alertante y ser parte de esa primera cadena, de primer eslabón de la cadena de supervivencia. Y luego además podemos hacer otra cosa importante que son las campañas de divulgación. Ya no pido por Dios que seamos como Dinamarca, donde ponen anuncios en la tele en prime time sobre cómo hacer una reanimación. Eso ya sería, vamos, primermundista. Pero, fijaos, se pueden hacer muchas campañas, algunas muy sencillas como esta de los
sobrecitos de azúcar, no sé si los habéis visto, son unos sobrecitos de azúcar donde viene un poquito de información. No te pone, haces la colombiana, te pone, oye, en caso de un atragantamiento tienes que hacer maniobra de Heimlich, por ejemplo, ¿no? Y luego, por supuesto, anuncios, vídeos, promociones que pueda haber o postres. O incluso, como digo, en la tele, ¿no? El Sálvame, vamos a hacer un Sálvame donde expliquen esto, ¿no? El problema muchas veces es lo que cuentan en según qué programas, porque muchas veces llaman a gente que no tiene una gran experiencia y al final los mensajes pueden ser equívocos o incluso peligrosos. Pero bueno, en cualquier caso, cuanto más se sepa y más conocimiento haya y más se difunda, probablemente más gente esté dispuesta a hacer esa primera realización. Porque cualquier ciudadano debería saber las habilidades básicas para salvar una vida. ¿Cómo las podemos implementar? Pues al sacarte el carnet de conducir o el de manipulador de alimentos cuando vas a ser en el caso de los camareros, o en la educación secundaria, o donde se nos ocurra. ¿Bien? Cualquiera debería aprenderlo porque además son habilidades muy sencillas de aprender y muy sencillas de explicar. Estamos hablando de la básica, evidentemente. Estamos hablando de soporte vital básico. Pero lo que nos interesa aquí es eso, que cuanta más población sepa hacer un soporte vital básico eficaz, sepa que hay que llamar al 112, sepa qué es la información que tiene que dar y sepa que tiene que alcanzar un desfibrilador, cuanto más gente lo haga, probablemente mayor supervivencia encontraremos. Y ahí nos meteremos también un poco en la tercera columna, que es implementar localmente esta cadena de la supervivencia. La cadena de supervivencia, como sabéis, consta de 4 eslabones, bueno, 4 eslabones en el ERC, porque la AJA ya va por 6, va añadiendo la rehabilitación posterior, va añadiendo la educación, la prevención, bueno, al final acaba siendo una gargantilla, más que una cadena. Bien, pero a mí me gusta el ERC porque es muy sencilla, ¿no? Los 4 eslabones. Es el aviso precoz de alerta precoz al servicio de emergencias, la RCP precoz básica, la desfibrilación precoz, y hasta aquí todo esto lo puede hacer un ciudadano de a pie. Y luego el cuarto eslabón, que son los cuidados avanzados y todas las cosas que estábamos diciendo. Amiodarona, lidocaína, placebo. Lo importante son los 3 primeros. Lo importante realmente han sido esos 3 primeros. Si estos 3 primeros fallan, el cuarto va a fracasar. Bien, y por supuesto la fórmula de la supervivencia, que es la que estamos aquí un poquito detallando, ¿no? Una parte importantísima dentro de esos 3 primeros eslabones, a partir de que se ha llamado 112, es la RCP transtelefónica. Ya ha cambiado la RCP transtelefónica a la RCP por testigos, porque al utilizar una RCP por testigos donde se primen las compresiones, si usted no sabe hacer ventilaciones o no está dispuesto a hacerlas, no las haga, pero haga compresiones, y haga compresiones ininterrumpidas, que yo le voy marcando el ritmo, y que alguien venga a reemplazarle, que alguien venga a ayudarle, y mantener esa RCP transtelefónica está ayudando mucho y ha cambiado mucho la RCP por testigos y mejorado mucho las cifras de supervivencia. Luego podríamos utilizar pues, otras nuevas tecnologías, ¿no? Las aplicaciones de redes sociales. 2 minutos, Carlos. Genial. Las aplicaciones de smartphones, ¿no? Hay aplicaciones de smartphones pues, para geolocalizar DEAs y otras aplicaciones que se están utilizando en otros países donde directamente un voluntario se registra y dice voy a compartir mi ubicación y voy a decir que yo estoy formado en esto. Entonces, estas aplicaciones, por ejemplo, la imagen que tenéis arriba es de un estudio en Estocolmo que se publicó en el 2018, se les advertía simultáneamente a la vez que había un dispatch de un recurso avanzado, se avisaba a los voluntarios de la zona en derredor de la parada para que acudiesen y empezasen la RCP básica. Y los resultados fueron bastante favorables. Pero bueno, todo esto no sería suficiente sin una importante desfibrilación de acceso público. Fijaos que antes hablábamos de Japón. Japón decuplica prácticamente las cifras de desfibriladores de acceso público que hay en España. Pero cada vez tenemos más, se están abaratando, se están haciendo cada vez más disponibles y además el gran problema aquí muchas veces en los últimos 20 años, el hándicap que hay en España es el tema de las legislaciones autonómicas, que muchas veces lo que han supuesto es incluso una rémora a la hora de facilitar que la gente no formada pueda utilizar un DEA. Un DEA es un dispositivo médico, hasta cierto punto. Es un dispositivo absolutamente seguro, tanto para el paciente como para el reanimador. Y su uso debería estar mucho más liberalizado y mucho más simplificado, sobre todo cuando va a haber una RCP transtelefónica. ¿Cómo podemos distribuir los DEAs? Bueno, también están estas cosas muy visuales, muy peliculeras de los drones, ¿no? Que no solo bombardean tanque rusos, sino que también pueden repartir desfibriladores en zonas con cierta dispersión geográfica. Y en el último momento, dentro de lo que es de la cadena de supervivencia, el cuarto eslabón, centros específicos para la posparada cardíaca, para el cuidado de la posparada. Centros con cuidados intensivos que sean capaces de hacer ICP, que pueden hacer ECMO, que pueden hacer terapias avanzadas. Poco más por lo demás. Una última consideración importante, hay que intentar facilitar la medida de lo posible. Esto es una cosa que cada vez se está implementando más. La presencia de familiares o la asistencia de familiares durante la reanimación, pero esto es una cosa que también
todavía es una cosa que habrá que implementar con el tiempo, tardará un poco, tendrá sus reticencias, pero no quiero extenderme mucho más. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y ya la última ponencia de este bloque la hace Alberto Ruiz, que es enfermero de la UNE de Motilla del Palancar. Hemos tenido la suerte de tenerlo mucho tiempo por la UNE de Guadalajara. Tiene gran referencia también en los SBAEs y va a hablarnos de la monitorización de constantes vitales y toda la interpretación que podemos tener y la información que podemos sacar de él. Bueno, primero quiero agradecer al comité que me haya permitido estar aquí este rato con vosotros. Para mí es un placer. Quiero agradecer también a la asociación el trabajazo que supone organizar algo así. Realmente es un trabajazo. Y bueno, yo manifestar el honor que siento de pertenecer a la Asociación de Críticos y Emergencias. Manifestar que no hay ningún conflicto de intereses en lo que voy a contaros en este ratito. Voy a hablar de un tema apasionante como es la monitorización de nuestros pacientes, que es una herramienta que utilizamos en el 100% de los pacientes, sean críticos o no tanto. Pero es verdad que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que muchos de los parámetros que utilizamos están quedando obsoletos o son insuficientes, como la frecuencia cardíaca, la pulsiometría o la tensión arterial. Hay una horquilla de pacientes que se ponen malos y que fallecen por un uso inadecuado o un uso tardío, un manejo tardío a costa de esta monitorización, a veces insuficiente. Para este rato me he planteado dos retos. Por un lado, dar luz a esas limitaciones de algunas de las constantes que utilizamos y por otro lado, dar alternativas dinámicas a algunas constantes estáticas y tardías que manejamos a diario. Me vais a permitir que pase de puntillas por encima de la monitorización, es un signo dinámico, conocidísimo y súper utilizado en nuestro medio, con lo cual no voy a contar nada novedoso. Aparte de lo que nos ha dicho, creo que ha sido Carlos ya de la limitación de que no tienen nuestros monitores capacidad diagnóstica en sus pantallas, no se puede aportar mucho más, con lo cual paso de largo, lo suscito de problema. En cuanto a la oximetría y la canografía, dos métodos no invasivos muy utilizados. Y la pregunta sería, si ambos parecen fundamentales, ¿por qué uno lo utilizamos en el 100% de los pacientes y el otro en menos del 15%? Vamos a hablar un poco de ellos. La oximetría se considera un parámetro, un signo vital moderadamente tardío. Además, ya de por sí, nuestros monitores tienen un retardo de varios segundos, hasta 8 o 10 segundos, en la señal de pulsiometría que ofrecen. De forma práctica, cuando nosotros manejamos un paciente y tiene un problema ventilatorio, el que sea, durante un traslado, al retardo propio del monitor se le suma el retraso desde que sucede el episodio ventilatorio adverso hasta que nosotros vemos caer las cifras de pulsiometría. A nosotros en la calle esto nos pasa mucho, bueno, en general, cuando sudamos y relajamos a los pacientes. Pueden pasar hasta 2-3 minutos desde que se produce la depresión respiratoria por la sedación que hemos administrado hasta que las cifras de saturación empiezan a caer si no le ventilamos. Por lo tanto, la oximetría, a pesar de ser un parámetro que es un estándar para la determinación de la saturación, carece de potencial para proporcionar una alerta temprana en caso de hipoventilación o apnea. Bueno, aparte podríamos hablar mucho del perjuicio de las dificultades en la precisión de la medición de la pulsiometría. Sabemos que interviene la hipotermia, las uñas pintadas, la luz solar, todas estas cosas. Sabemos cómo hacer para mejorar que capte esa señal de pulsiometría, así que no vamos a entrar en ello. Y también sabemos reconocer cuándo fiarnos o no en función de cómo son las cifras o la curva que estamos viendo. Deberíamos saber, en condiciones de hipoperfusión o de bajo gasto, deberíamos saber seleccionar cuál es el mejor punto para obtener la señal de pulsiometría. En este estudio, con más de 330 mediciones en distintos dedos, demostraban que, a pesar de lo que muchos creemos o creíamos, no necesariamente está en el dedo índice, sino en el dedo medio de la mano dominante. En el estudio encontraron en este dedo medio unas mejores cifras de oximetría. Explicaban que el dedo índice recibe sangre del arco palmar, mientras que el dedo medio la recibe de la arteria
radial y cubital, lo que podría justificar una mejor perfusión del dedo y por tanto unas mejores cifras de cardiografía y unos valores más precisos y más fiables. En cuanto a los niños, bueno, no hay mucho que decir, pero es verdad que los que trabajamos en la calle sabemos que en ocasiones mantener durante un traslado largo la pincita en el niño, pues depende de la edad, puede ser bastante complicado. Estos dispositivos, que ya los conocemos, pueden ser utilizados no solamente en niños pequeños, sino que en niños mayores e incluso en aquellos adultos que van todo el viajecito con el pulsi y que necesitamos realmente tener un registro fiable. Bueno, pues nos da la opción de estos sensores con adhesivo poder utilizarlos no solamente en niños pequeños, sino también en niños mayores. Nos da una garantía de medición, puede utilizarse en cualquier dedo de mano o pie y en niños pequeños se puede poner en la mano, en la palma de la mano o en el dorso del pie. En cuanto a la cardiografía, bueno, se utiliza hace más de 40 años, hoy por hoy conocidísimo y utilizado en servicios de quirófano, urgencias y emergencias como poco. Nos permite, por un lado, hacer una evaluación dinámica de la ventilación, pero también nos ayuda a valorar la perfusión y el metabolismo de los pacientes, como sabemos. Nos permite conocer de forma precisa todas esas cosas. Ya lo sabemos, con lo cual no voy a entrar, pero sí me gustaría recalcar la importancia de diferenciar el análisis cuantitativo que nos ofrece una camiometría del análisis cualitativo que ofrece la cambiografía. Y ahí la importancia de sacar la curva en los monitores cuando estamos utilizando el dispositivo. Nos da una información muy útil y mucho más completa. Y es algo que parece evidente, pero todavía vemos pacientes que utilizan la camografía sin la curva sacada en el monitor. Hoy no podemos hacer una comunicación de camografía, porque nos llevaría una semana, pero sabemos la importancia en determinadas situaciones, la importancia del manejo de la ventilación guiada por camografía en el paciente con traumatismo craneoencefálico, la importancia del análisis de la curva en un paciente que tiene un broncoespasmo o una crisis asmática, porque por un lado nos va a dar pistas sobre la fase en la que se encuentra la enfermedad y por otra parte la eficacia o no del tratamiento que estamos administrando. En obstrucciones de vía aérea, en pacientes con EPOC, en pacientes con relajante muscular, en todo nos da importancia, nos da un valor importantísimo. Por eso nos explica el por qué en nuestro medio hospitalario todavía el 100% de los pacientes intubados no llevan el cardiógrafo monitorizado y con su curva. Es verdad que cada vez más, pero todavía no el 100%. Ha demostrado ser un signo dinámico, útil y que da una información que no conseguimos con la oximetría. Mucho más sensible a la hipoventilación, a los problemas adversos, como dice la literatura, que no voy a entrar por falta de tiempo, y con mayor sensibilidad para la hipoventilación que la saturación. Por lo tanto, la cardiografía no sustituye a la oximetría, sí la complementa, pero es verdad que en situaciones en las que el registro de PUSI puede no ser adecuado, nos da información dinámica, útil y mucho más completa. Cambiamos de tercio y hablamos de la tensión arterial. La tensión arterial invasiva es un valor, ya lo dicen las guías de nuestros monitores, es un valor estático por excelencia. Aparte, es un signo vital bastante inexacto. No tiene ningún misterio su medición, con lo cual no vamos a entrar en ello, pero sí que existen limitaciones y errores que todavía seguimos viendo. No sé si os ha pasado, pero en emergencias la toma de la tensión en ruta a veces es una misión imposible. Pasa muy a menudo el hecho de que no capte o que capte tensiones que no son compatibles con nuestro paciente. Y puede pasar por mil cosas. Porque haya una compresión sobre el manguito, porque esté acodado, haya movimiento sobre el cable de presión, porque el paciente doble el brazo, pero simplemente la vibración de la ambulancia, de la camilla en una ambulancia durante un traslado puede hacer que las mediciones sean inexactas. Un truco podría ser mantener en el aire el tubo de presión, como aparece en la foto. Parece que así se limita la vibración de la ambulancia, del sistema, y parece que así capta mejor. También sirve dejar colgado o enganchado en algún sitio ese cable de presión para que no se acode y limite las vibraciones durante los traslados.
Perdonad por esta diapositiva, pero quería contaros. Nuestros monitores toman la tensión arterial no invasiva a partir del análisis de la curva de presión y de la frecuencia de pulso durante un tiempo limitado. Es verdad que tienen unos filtros que limitan los artefactos, que los hay, pero hay factores, muchos factores, que escapan a la realidad de este signo vital estático por excelencia. Con lo cual, cuando un paciente tiene una arritmia durante la medición o tiene una arritmia crónica, al hacer la medición a partir del pulso, de la toma del pulso, perdón, de la frecuencia, esta medición puede salir artefactada. Y además, en situación de bajo gasto, o cuando un paciente está chocado, la baja amplitud de la curva puede hacer que no capte nuestra tensión. Con lo cual, ahí tenemos un aparato que en condiciones normales, cuando mi paciente está estable, está quietecito y me hace caso, en condiciones, en contextos tranquilos, me capta perfectamente. Pero si tengo un paciente en movimiento, que no tiene una arritmia que no permite medir correctamente, o en ocasiones no aparece la tensión porque está chocado, ahí mi monitor, algo está pasando, algo está fallando, pero no voy a poder manejar el paciente con seguridad. Si existe esta es la realidad de nuestras tensiones en emergencias actualmente. Si existe un signo vital dinámico en contraposición a este valor estático, es la tensión arterial invasiva. Por supuesto, no está desarrollado ni normalizado en nuestro medio prehospitalario. Yo no puedo ser defensor a ultranza de su uso, pero es un melón que quería abrir hoy aquí en unas jornadas de emergencias. ¿Por qué no? ¿Sería factible el uso de la tensión arterial invasiva? Bueno, hay unos pacientes donde no hay o no debería haber disenso, y son nuestros algunos traslados secundarios. En ocasiones trasladamos pacientes con una arteria canalizada desde una UBI hospitalaria a otra UBI en otro centro hospitalario, con la arteria canalizada a pacientes inestables o pacientes donde se ha visto que puede ser necesario o al menos beneficioso el uso de esa arteria canalizada. Los traslados, o no deberíamos trasladarlos durante 1 o 2 horas, con esa posibilidad y sin canalizar, o sea, y sin monitorizar la tensión arterial invasiva, por el simple hecho de no tener un cable o no tener un módulo específico para el monitor. Tenemos que tener monitores competentes y tenemos que ser capaces de saber utilizar y sacarle partido a los monitores que tenemos. Ahí hay un campo de mejora que todavía podemos ampliar. Esto en cuanto a los traslados secundarios. Con los traslados primarios, ahí hay un poco más de lío. Es verdad que os voy a pedir que obviemos por un momento a esos pacientes estables de los que hablábamos antes, aquellos que tienen, que nos permiten tener tiempo, que nos permiten tomar una segunda tensión, porque la primera no me gusta, y nos vamos a centrar en los pacientes, en los otros, en los complicados, en los inestables, en los pacientes chocados, en los hipoperfundidos, en aquellos que llevan drogas vasoactivas. Y no hablo de los pacientes que están en Albacete Capital o en Toledo o aquí en Guadalajara. Hablo de los pacientes que no tienen 5 o 10 minutos de traslado, sino que tienen 20, 30 o más minutos de traslado en condiciones de posible inestabilidad. Plantearos si habría algún intensivista que manejaría a estos pacientes sin tener una arteria canalizada. La tensión arterial invasiva es un signo de vital importancia que nos permite un registro seguro, continuo y fiable de la tensión arterial de forma continua, como digo, y nos permite una alternativa en el manejo de nuestros una alternativa óptima en el manejo de nuestros cuidados clínicos. Esto es una locura. 2 minutos, Alberto. Esto es una locura. Bueno, no somos los únicos que lo piensan. Aquí hay un estudio en el que habla de la viabilidad de la inestabilidad de la tensión no invasiva en la prehospitalaria, y se plantearon hacer un estudio de viabilidad. Y por otro lado, hacer una comparación entre las cifras invasivas y no invasivas. Se dieron cuenta, aparte de que tuvieron una tasa de cateterismo por encima del 86%, se dieron cuenta que había una diferencia entre unas cifras y otras de más de 20 milímetros de mercurio en más del 40% de los pacientes, por lo cual concluyeron que no solo es factible la canalización en la calle, sino que además
Esa discrepancia entre las distintas cifras hace que tenga un valor importante este tipo de monitorización de forma temporal. No voy a entrar en este, pero ya han hablado también un poquito de la importancia de la RCP. Lo marca como una mejora de la calidad y mantenimiento de estas cifras y se encargaron de canalizarlas para hacer un seguimiento de las presiones durante la RCP. En este pasaba igual, buscaban la viabilidad y demostraron que había viabilidad de la inserción de estos catéteres en prehospitalaria sin demorar la atención ni complicar la atención de los pacientes. Además, buscaban las mejoras combinándolo con el uso de gasometrías arteriales. Aquí sería el momento, Diego, no te vayas, de pedir los analizadores para nuestras unidades móviles, pero bueno, es algo de lo que ya veremos. Y diréis, vaya movida a pinchar la arteria en la calle. Bueno, aquí hay un artículo que habla de la curva de aprendizaje, la utilidad y las complicaciones, que se reducen a un 10% si son complicaciones menores y menos del 1% complicaciones más importantes. Para acabar, este me encantó, es casi una alegoría a los cuidados críticos. Habla de que esta técnica prehospitalaria para canalizar las arterias es una vía técnica que precisa tiempo y entrenamiento, pero que el creciente uso de la ecografía permite incluso planteárselo en vehículos en movimiento. Habla también del sistema de traductor. Sabéis que los traductores de presión llevan un sistema con un suero y un presurizador para infundir una pequeña cantidad y así impedir que se obstruyan los catéteres arteriales. Aquí lo presentan como una línea arterial prehospitalaria, pero lo que hacen es sustituir el sistema y el presurizador por una jeringa con solución salina y va infundiendo pequeñas cantidades para 10 minutos, cada 10 minutos más o menos, con la misma finalidad. Así de una forma, por un lado, ahorra el tiempo de preparación a prácticamente cero y por otro lado permite simplificar el número de sistemas y de suelos que se llevan durante los tratados. Me gustó mucho porque acaba diciendo, comienza a monitorizar tus pacientes de cuidados críticos correctamente y conoce lo que haces con ellos. Cuidados críticos prehospitalarios de calidad hospitalaria ya, tus pacientes lo merecen. Bueno, no tengo tiempo para más. Me hubiese encantado hablaros del siguiente paso, del siguiente campo de mejora, que podría ser el uso de monitores a partir de estas arterias canalizadas de estimación de gasto cardíaco o de índice cardíaco. No estamos tan lejos de esto. Y como algo intermedio para los escépticos, hablar de un método que lleva varios años, pero que todavía en prehospitalario no está utilizándose, que es el uso de una presión arterial continua de una forma no invasiva por medio de un dispositivo que utiliza unos sensores con una onda parecida a la pulsiometría en cierta medida en dos dedos similares y con un banquito y nos saca una curva de presión de forma no invasiva igual que si fuese invasiva. No tengo tiempo para más, pero concluimos que las constantes clásicas siguen siendo fundamentales. Por supuesto, dar valor a las constantes dinámicas por encima de las estáticas porque nos dan información útil y mucho más completa y dinámica en el momento. Y parece que la combinación de las variables clásicas, las nuevas variables hemodinámicas y el uso de la ecografía cada vez más creciente podría ser la combinación perfecta para el uso y el manejo de nuestros pacientes críticamente enfermos. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero dar gracias a todos los ponentes por ajustarnos más o menos al tiempo y sí que tenemos, al menos yo creo que es una parte importante de preguntas a la audiencia, entonces es imposible, si alguno pregunta, intentaré correr. A mí me gustaría preguntarte cómo de importante es el tema de utilizar la ventilación no invasiva de la forma más precoz posible. Y luego me gustaría que hicieses un poco de hincapié sobre qué riesgo tiene el que la ventilación no invasiva haga que la intubación la realicemos demasiado tarde. ¿Se me oye? Sí. Vale, pues perfecto. Respecto a la primera pregunta, yo creo que, sobre todo en lo que nos compete ahora de la extrahospitalaria o el foro en el que estamos, yo creo que sí que es importante
que consideremos utilizarlo, porque hay un sesgo importante. Yo he dicho que la mitad de los pacientes que vamos a ver con el mago de pulmón van a ser críticos, pero creo que ese porcentaje, si lo pasamos a la hospitalaria, va a ser un porcentaje mucho mayor. Entonces, creo que tenemos pacientes que van a estar graves, aunque a lo mejor no lo parezcan tanto, y que tenemos un tiempo de traslado precioso en el que podemos mejorar al paciente. Que a veces estas técnicas no se colocan porque parece que estamos muy cerca del hospital, pero que los traslados se prolongan. Al final, hasta que sale la ambulancia, llegamos allí, hacemos la transferencia del paciente, casi todas las veces yo creo que son más de 15 minutos. Y igualmente en el estudio que ellos han planteado, el último de ellos, incluso con menos de 15 minutos de terapia había beneficios en los parámetros de supervivencia. Entonces, bueno, yo creo que sería muy importante al menos plantearnos utilizarlo. Y bueno, La segunda era el retraso de la intubación en algunos pacientes que utilizamos ventilación invasiva. Bueno, eso es una cosa que en la UCI tenemos bastante claro, y es que hay múltiples estudios que demuestran que retrasar la intubación cuando es necesaria aumenta la mortalidad. Entonces, bueno, sí que podemos intentar utilizar la ventilación invasiva para intentar prevenir que haya que intubar a esos pacientes, pero en cuanto presentan criterios de intubación, hay que intubarlos y no hay que retrasar eso, porque es lo que claramente va a aumentar la mortalidad de esos pacientes, simplemente por eso. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se me oye? Sí, buenos días. Solamente voy a poner en valor, yo soy técnico de la estancia de Suma, el estudio Ventila Madrid, realizado por la doctora Marina Gómez Morán y Cristina Amigo, miembro de la Comisión de Ventilación. Yo soy técnico, no soy médico, doy unos datos. Se reclutaron 317 pacientes entre intrahospitalaria y extrahospitalaria. Y bueno, 47 muertes intrahospitalarias, 78 regresos a los 30 días y 89 consultas a los 30 días para aplicación precoz de la ventilación mecánica en invasión. Poner en valor este dato es que sí hay estudios que se están realizando. Pues muchísimas gracias porque desconocía el estudio. Bueno, está en fase de... Han sacado conclusiones recientemente. Lo digo porque, bueno, yo era co-investigador y bueno, mi misión era reclutar datos en cada aviso que íbamos que podía ser posible candidato a la aplicación de la ventilación mecánica. Nada más. Me parece súper interesante porque además creo que hay un déficit un poco de estudios en prehospitalaria, ¿no? Y me parece súper importante esa labor de tu parte, y que creo que sí que los médicos y los enfermeros estamos entrando más al tema de la investigación cada vez más, pero creo que los técnicos podéis aportar muchísimo a todo este campo. Me parece súper interesante. Gracias. Buenos días. Yo tengo una duda que no sé si los demás a lo mejor lo tenéis muy claro, si es así, os pido disculpas, pero no tengo muy claro cómo en el caso de la RCP, cómo se engrana con nuestras paradas en esta hospitalaria el uso del ECMO. Yo tengo una parada en un paciente joven que debería salir pero que no sale, ¿qué hago con él? A ver, para empezar tiene que estar implementado, tiene que estar todo conectado. A ver, la ECMO tiene sobre todo tres grandes utilidades dentro de la RCP avanzada. Lo que pasa es que la ECMO tiene un gran problema de coste-oportunidad. Es muy costosa de implementar, es muy costosa de desarrollar, es muy costosa de tener guardias específicas para capitalizar, y al final, pues solo en determinados entornos urbanos con gran densidad de paradas y con muchos potenciales candidatos, como puede ser París o Madrid, pues acaba siendo una cosa, digamos, que tenga cierta N, ¿no?
París, por ejemplo, tiene un helicóptero dedicado exclusivamente a eso para todo lo que es el entorno del Gran París, que son más de 10 millones de habitantes. ¿Qué utilidades tiene la ECMO sobre todo? Aparte de los temas que se podrán plantear de asistolia controlada y tal, que son un tema totalmente separado, dentro de lo que es la propia RCP, sobre todo se puede plantear como terapia puente. Esto es terapia puente hacia una coronariografía en un paciente que sigue fibrilando continuamente, digamos, o se puede hacer como terapia puente hacia una trombectomía cuando tienes una sospecha de un TEP confirmado. Serían un poco las dos grandes terapias puentes para las que se podría aplicar. Pero, como digo, porque hacer una coronariografía y una ICP durante unas compresiones cardiocompresor es prácticamente inviable, pero con una ECMO es perfectamente viable. Y tú, el paciente, aunque el corazón no esté latiendo, el paciente está correctamente perfundido y correctamente oxigenado. ¿Qué ocurre? Que tiene una complejidad importante. No ya solo técnica en cuanto a lo que es la canulación, sino de tiempos. ¿Verdad? Y de implementación. No es lo mismo eso, París un helicóptero que Castilla-La Mancha un helicóptero. Que son 600 kilómetros de ruta. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Yo soy Pilar, enfermera de SUMA. Quería preguntar si dentro del procedimiento de Corecam ¿se oye bien? Vale. Si dentro del procedimiento de Corecam de aquí de Castilla-La Mancha se evaluaría poder introducir el patrón de Wells o el patrón de Whipple como posible Corecam también. Por poder se puede. De hecho, el tratamiento y la prisa que requiere ambos es el mismo que el del... Bueno, a ver, yo os comento. Yo he formado parte de las personas que redactaron el código Corecam hasta la penúltima edición. En la penúltima edición se modificó el protocolo sin contar en principio con las personas que habíamos realizado las 3 primeras versiones y ya nos han vuelto a llamar. Si lo que dice Fabián, está en marcha una nueva redacción del protocolo, no sé quién lo está haciendo, pero os puedo asegurar que al menos los servicios de cardiología y o hemodinámica que participamos en el primero no estamos participando, por lo menos que yo sea consciente. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, el concepto con el que se planteó el código, el Corecam, que en el fondo era el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, porque eso lleva aparejado la activación inmediata de los laboratorios de hemodinámica del servicio a donde va a ir el paciente, y otra cosa es el manejo del paciente con un dolor torácico que tiene un síndrome coronario agudo. Yo creo que eso son dos cosas que son parecidas y hay zonas de contacto, pero no es exactamente lo mismo. Yo lo que sí que creo que sería importante y probablemente, bajo mi punto de vista, algo que sí podría hacer mejorar el manejo de este tipo de pacientes es la valoración conjunta a pie de cama del paciente, donde esté el paciente, entre el cardiólogo clínico o el hemodinamista y el médico de emergencias que le esté tratando en ese momento. Yo creo que sí que es necesario implementar algún sistema que sea seguro, pero es relativamente sencillo. Siendo muy caseros, si yo utilizo el WhatsApp y mando un electrocardiograma que no está identificado, no estoy realizando nada que sea punible porque no hay identificación del paciente. Lo que no pueden mandarse WhatsApp es con la identificación del paciente. Y de hecho, en el servicio nuestro de cardiología, incluso como compañeros de urgencias, que alguno veo por aquí, a veces tenemos dudas con algún electrocardiograma, nos lo mandamos por WhatsApp y nos ponemos en contacto y decimos si me parece, no me parece, tráemelo o hoy lo vemos. O sea que son cosas que se pueden hacer de forma casera. Yo creo que es exigible al SESCAM que eso seamos capaces de hacerlo de una forma más normalizada. Pero evidentemente yo creo que eso sería un salto importante. El incluir algún otro patrón da igual, o sea, esto es una guía. O si el médico que está viendo al paciente identifica un patrón de Wellens, me parece fenomenal que llame al centro coordinador y lo conoce tal cual, no necesitamos ninguna cosa más. O sea, que es tan fácil como eso. Puede estar escrito, pero si no está escrito, no quiere decir que eso no se vaya a tener en cuenta por el hemodinamista de guardia. Yo creo que eso es relativamente sencillo. O sea, que se podrá hacer, no lo sé, depende
de a qué personas llamen o cuenten para la redacción de la próxima versión del Código de Infarto de Castilla-La Mancha. Y agradecerle que, bueno, creo que lo de la tensión arterial invasiva que has comentado sí que puede llegar a ser una realidad en la hospitalaria. Nosotros tenemos el monitor con los cables de tensión arterial invasiva para los traslados interhospitalarios, pero después de oírte, creo que quizás una formación adecuada y el instinto de los pacientes de momento sí que pudiera llegar a ser una realidad. Y nada, agradecerte la exposición. Muchas gracias. Efectivamente es algo de lo que yo creo que no estamos tan lejos. Hay un campo de mejora bastante importante porque nos da un beneficio muy grande de este tipo de pacientes. La pena es que efectivamente son pocas las unidades en nuestro servicio que tienen esta capacidad para medirlo. Pero en cuanto a la curva de aprendizaje no es una curva muy complicada. En cuanto a la canalización, las compañeras del hospital lo saben, las complicaciones son, como decía antes en la presentación, son mínimas. Yo también creo que ahí tenemos un campo de mejora importante, ¿no? para poder manejar a nuestros pacientes con un poco más de seguridad, porque está claro que actualmente la tensión que utilizamos en el manguito de tensión pues está siendo francamente insuficiente. O sea que, bueno, es un debate que quería abrir, pero efectivamente yo creo que no deberíamos estar muy lejos de esto. Gracias. Yo, si me permitís, voy a hacer un punto de abogado del diablo. A mí hay dos cuestiones que quiero preguntarte, Alberto. Una es verdad que el manguito de toma automática de tensión, cuando el paciente se mueve la ambulancia, no sirve para nada. Pero tenemos el manguito normal y tenemos el efimomanómetro para tomarle la tensión al paciente como toda la vida. Lo digo porque esta es una opción que a veces se nos olvida porque está ahí, sobre todo en pacientes que tienen taquiarritmias, fibrilación auricular, que tenemos muchos pacientes en general. Esos pacientes, el manguito de tensión arterial muchas veces, aunque tengáis la ambulancia parada, lo va a tomar mal. Entonces a veces es más práctico coger el manguito normal, tomarlo y perdemos menos tiempo. En cuanto a la monitorización invasiva, me parece que evidentemente es un avance, pero tiene sus riesgos. Y los riesgos muy importantes son, yo creo, dos. Uno, el tiempo. Sobre todo en el síndrome coronario agudo, que es la parte que un poco yo más conozco, me da miedo que cuando intentemos coger una arteria de un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, nos lleve a perder tiempo, que luego va a ser miocardio y eso va a ir en contra de la presión del paciente. Y la otra cuestión es que la arteria, nosotros también la utilizamos en el laboratorio de hemodinámica. Razonablemente, vosotros, si cogéis algo invasivo, tendríais que ir en primer lugar a coger una radial, que es la arteria que ahora utilizamos los hemodinamistas para hacer el cateterismo. Si tenemos la mala suerte de que intentas coger la radial izquierda y la radial izquierda no la puedes coger por cualquier cosa y le pinchas la derecha, a mí me deja sin acceso. Y es una cosa que hay que valorar a los pacientes, o sea que utilizar monitorización invasiva a todos los pacientes, no. ¿Y cuál es el otro problema? Que si lo vamos a hacer a los pacientes que están muy malos, que están chocados, necesitáis utilizar una vía, pero para eso tenéis que utilizar un eco, porque el paciente no va a tener tensión, y si no tiene tensión no podemos utilizar el pulso y la técnica es un poquito más compleja. O sea que la curva de aprendizaje no es tan sencilla. O sea que a mí me parece bien, pero muy protocolizado y sabiendo exactamente a qué tipo de pacientes sí y a qué tipo de pacientes no. Y en principio yo a día de hoy, a los cardiológicos diría que no. Cada uno mira por el señor doctor. No, es verdad, tiene razón y estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dice. Habría que hacer una buena selección de los pacientes, eso es una realidad. Esto no está para todos los pacientes que nosotros tenemos. En cuanto al manejo de los traslados y en cuanto al tiempo, es verdad que con una buena curva de aprendizaje los tiempos se pueden acortar. Es una limitación lo que dice, y además yo no había caído en esto,
en el uso que hace desde la sala de hemodinámica de las arterias radiales, que en la calle, y por lo que yo he visto en varios estudios, es la dirección. Entonces, es verdad que ahí habría que hacer probablemente protocolos en los que, bueno, si es posible una canalización con o sin ecografía, que uno de los estudios que he puesto de los artículos hablaba de la posibilidad de hacerlo bajo ecografía con bastante fiabilidad y con bastante éxito en el cateterismo, pero es verdad que habría que dejar la entrada libre casi de forma protocolizada en caso de los pacientes con esta patología. En cuanto a la toma de la tensión arterial manual, es verdad que es una alternativa que en realidad no tenemos olvidada. Los que trabajamos en la calle sabemos que cuando no funciona el monitor, que es de vez en cuando, nos toca pegar el oído. Ahora, tomar la tensión arterial de forma manual en una ambulancia, con el ruido y con la vibración, en una ambulancia que se mueve, es poco menos que, además de hacerlo con seguridad y con un poco de precisión, poco menos que complicado. Y si el paciente está malito, está chocado, más complicado todavía. Con lo cual, es verdad que está la alternativa, pero esa alternativa también se nos queda corta. Supongo que hay que buscar ahí algo intermedio y este es el debate que también modifico. Fenomenal. La última pregunta y ya termino. Hola, buenos días. Soy David, gigante 2. La gerencia de hospital. Al doctor Balaguer, ¿tienen ustedes algún registro en la Hospital de Guadalajara o tienen pensado hacer una diferencia entre puesta balón, tiempo balón, in horas y fuera de horas, me refiero de 8 a 3 o en fines de semana? El debate hemos tenido en varias ocasiones, no nos pasa sobre la mancha, y al doctor Carlos Alonso, por ejemplo, hay pensado en el tema de implementar en España llegar hasta el final en el control de hemorragias, que a lo mejor es un sitio en la parada cardíaca traumática, con la asociación torácica asociativa. Si no es este informe muy largo, el otro bueno. Estos son las dos. Y el otro de la forma derecha como cuando clínica compatible como criterio de cateterismo. Bueno, la parada cardíaca traumática daría efectivamente para no sé si solo sobre eso. Hay varias cosas que dentro de lo que es el capítulo de circunstancias especiales de las guías de 2021 especifican claramente su propio árbol de decisiones. Lo primero es identificar efectivamente si hay un cuadro de hipoxia, un cuadro de tensión o cuadros fácilmente resolubles. Se están introduciendo nuevas técnicas. Sabemos que la toracotomía de resucitación es una cosa que se está planteando, sobre todo con una sospecha de taponamiento cardíaco, y que se ha utilizado a nivel de calle por salud protección civil. Pero es una cosa que está dentro de las guías. ¿Qué es lo que ocurre? Igual que estábamos hablando de las curvas de aprendizaje, hacer toracotomías de resucitación en calle, madre de la buena cosa. Quiero decir, porque primero es con confirmación ecográfica, porque lo que estás haciendo con la toracotomía de resucitación exclusivamente es una liberación de pericardio, no te sirve para otra cosa, y en caso de que sea una pérdida punzante, intentar resolverla. Otra opción que sí se plantea y que cada vez se está introduciendo más es el rebote. El balón de oclusión aórtica para intentar redirigir toda la circulación lo más posible a los órganos vitales suprarrenales. Y hay más técnicas, los protocolos de transfusión masiva. ¿Qué problema tenemos en calle con la transfusión masiva? Que meter mucho agua, por mucho tranexámico que metamos, que es como mágico, por mucho agua que metamos, lo que estamos haciendo es diluir, enfriar y hacer más coagulopatía. Lo que habría que meter es sangre, y además sangre total. ¿En qué servicios de emergencias ahora mismo tenemos sangre en la calle? Que yo sepa solo en Sescam. Entonces es una cosa que ya habrá que ver en su momento. O sea, más fundamental que las grandes técnicas, vamos a salir de la tele porque le hemos rajado el tórax a este señor. El tema de la sangre, fíjate que es mucho más sencillo, por ejemplo, de implementar y aún así tiene sus complejidades también. En cuanto a la pregunta del tiempo, nosotros lo tenemos monitorizado. Y de hecho vamos a hacer una presentación a la nacional sobre ello, o sea que tenemos la información sobre los tiempos. Y bueno, te puedo adelantar entre comillas que la máxima variabilidad que tenemos es persona dependiente. Hay ese riesgo y ese problema sobre todo cuando lo hacemos fuera de 8 a 3. El problema fundamental es que dentro del código CORECAM se diseñó un registro general para todos los hospitales del SESCAM
que no se ha puesto a funcionamiento nunca. Entonces estamos, como siempre, trabajando a cada hospital un poquito por nuestra cuenta, cada uno llevando nuestros datos, pero no existe un pool general que también hemos pedido en varias ocasiones para poder tener una información global sobre qué es, porque como te ha dicho muy bien Carlos, si tú no mides, no sabes que realmente estás haciendo mal y no sabes cuáles son tus áreas de mejora. Nosotros ese aspecto sí lo estamos viendo, ¿vale? Y en el nacional tendremos la información, pero vamos, en nuestro hospital es personal. Yo quería por último dar por finalizada esta primera charla. Muchas gracias por la atención y espero que el resto de la mañana sea igual de productiva que esta. Muchísimas gracias.